función, esta casa introduciría un chip de localización a todas las personas para evitar las desapariciones. Entonces, invitamos al primer ministro a que su discurso cuenta con 7 minutos. Gracias. Comienzo. Estamos debatiendo aquí que esta casa introduciría un chip de localización a todas las personas para evitar desapariciones. Para poder debatir esto, mencionaré primero un mecanismo para aclarar y proteger las cuestiones que se podrían surgir del propio chip, y después, bajo el criterio, voy a probar que no solo se reduciría el número de desapariciones, sino que se mejorarán 3 ejes de seguridad. ¿Cuáles serán mis argumentos? El primero, la seguridad individual o seguridad humana. El segundo, la seguridad nacional. El segundo, la seguridad pública, y el tercero, la seguridad nacional. Bajo esto comienzo con el mecanismo. Y el mecanismo me refiero a una coerción estatal donde el Estado te paga el costo mínimo de tener el chip introducido a ti, bajo un mercado abierto de empresas que vendan estos chips de localización bajo su protección y regulación de privacidad que cada empresa decida tener, y bajo lo que cada empresa ofrezca extra aparte de la localización dentro del chip. Entonces el Estado está pagando al individuo para que escoja su empresa a partir de mayoría de edad, o para que los padres escojan si quieren meter a sus hijos menores de edad a tal empresa para tener este mercado donde puede saberse lo que está pasando y donde las empresas protejan la privacidad del individuo para que no caiga a abusos del Estado, bajo un consejo ciudadano que cheque el funcionamiento de estas empresas abiertas y de este mismo tipo de chips. Entonces, vamos a empezar con el primer argumento, que es seguridad individual, y para eso hay que entender el status quo. Y el status quo es que en el mundo ahorita hay un creciente número de desaparecidos, principalmente en naciones del tercer mundo, aunque también en naciones del primer mundo está creciendo. ¿Por qué están estos desaparecidos? No únicamente están creciendo porque tenemos estos desastres naturales, sino también porque se están llevando a nuevos programas de esclavitud sexual, o por los mismos problemas que se están generando el día a día, que es la inmigración, el narcotráfico, como puede ser el caso de Latinoamérica, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la forma más veloz de actuar? Es que sepamos dónde está esta gente siempre. Para la protección del secuestro, del crimen, es bueno saber que cuando se necesita activar este chip, ya sea mediante la ley o porque el propio individuo lo activa por alguna aplicación que tenga su celular o lo que ofrezca la empresa, se puede buscar rápidamente al individuo y saber si está bien o si está mal, saber dónde está, encontrarlo ahorita y poder enviar la alerta. Entonces, este es el A de por qué mejora la seguridad individual. Pero acepto el punto de información de Arturo. Hola, quería saber mejor, porque no quedó muy claro, si esta medida es obligatoria para todas las personas o el que quiera lo compra y el que quiera no lo compra. Muchas gracias. Estamos estableciendo esta medida obligatoria para todas las personas, no solo para poder mejorar el número de desapariciones de los que quieran encontrarse, sino también para poder encontrar quienes las está haciendo, como voy a continuar después en mi segundo argumento, seguridad pública. Antes de eso voy a continuar con el P de seguridad individual. ¿A qué me refiero con esto? Que ahorita estos chips también proveen no solo la habilidad de poder encontrarlos y poder tener el GPS, sino de saber la salud de estas personas bajo su presión, su pulso, y entonces no solo estamos mejorando la habilidad de que no desaparezcan porque hayan tenido ciertos problemas de salud o porque no se pueden encontrar, sino saber cuándo los tienen y poder enviar alertas a hospitales, por lo tanto mejorando la seguridad humana, que una mejor seguridad humana nos lleva en general a un mejor estado de seguridad total y por lo tanto un menor número de desapariciones entre un mejor estatus de vida. Y después continúo con el C de la seguridad individual, que me conecta a mi segundo argumento, seguridad pública, y es una policía más eficaz. Y entonces cuando tenemos que encontrar a esta gente, ¿cuál es el primer problema? No tenemos ni idea dónde desaparecieron, tenemos que estarlos buscando en todos lados. Entonces, una policía más eficaz, nos refiero a que el individuo puede encender inmediatamente cuando se encuentra en este problema, o cuando lo pueden encender las familias, o dentro de una orden del juez para buscarlo, cuando ya se haya perdido, y la policía puede actuar rápidamente, encontrarlo antes de que pase cualquier cosa y se pueda saber dónde se está moviendo. Por lo tanto, desincentivando que la gente intente desaparecer a estas personas o haciéndolos encontrar más rápido cuando haya sido por propia experiencia y que se hayan perdido, como puede ser por problemas de salud o desastres naturales. Entonces, aquí continúo con seguridad pública, donde enseño también no solo porque el individuo bajo su propia elección puede ser más fácil encontrarlo, sino dentro de la seguridad pública se genera un mejor estado de derecho, por lo tanto se bajan las desapariciones. Y esto me refiero que a bajo orden del juez se puedan buscar no solo la persona desaparecida cuando se necesite por la policía, sino también se pueda buscar a los propios criminales cuando se esté buscando, cuando sepamos que hay un cierto secuestrador, cuando sepamos que hay un cierto grupo de personas que están deshaciendo, que el juez pueda hacer que el
Estado busque a estos propios criminales mediante el chip que se tenga. ¿Y por qué? Porque sabemos cuando el chip se quita y cuando no se quita, existen estas protecciones dentro del funcionamiento del chip y por lo tanto sabemos dónde está la persona y podemos encontrarla cuando sea completamente necesaria. Entonces esto se conecta con la policía más veloz y eficaz que había mencionado, porque sabemos bien dónde se pueden encontrar los criminales, sabemos bien dónde actuar, dónde movernos y por lo tanto tenemos un control. Y lo mejor de esto es que no es un control abusivo. ¿Por qué? Porque se está protegiendo bajo el Consejo Ciudadano que protege el abuso y las propias empresas que intentan mantener que no exista abuso de lo que se está ofreciendo aquí. Entonces, estamos haciendo que pueda buscarse, sí, al individuo cuando se pierde por cualquier razón, y si es por una razón de criminal, si es por una razón de una banda delictiva, también se puede investigar y se puede encontrar a los mismos delictivos, se puede encontrar a esta gente que está generando no solo la desaparición, sino cosas que tengan que ver con la desaparición, como puede ser narcotráfico y otras cosas que se pongan, y por lo tanto estamos mejorando un Estado de Derecho más capaz de evitar este tipo de problemas, haciendo una policía más eficaz. Doy un punto de información. Sí. ¿Me puede especificar si este chip que se va a colocar va a ser un chip interno en el cuerpo o va a ser un accesorio externo? Es decir, ¿se puede sacar o no? Gracias. Este chip va a ser un accesorio interno en el cuerpo y sí, todo se puede sacar y por eso había mencionado que sabemos cuando se saca el chip, se avisa dentro de la empresa y la empresa tiene la necesidad de avisarle al gobierno para saber que algo está pasando mal y por lo tanto saber que está sucediendo algo y así tener una policía más veloz y eficaz que pueda actuar. Y entonces, después continuaré con el argumento de seguridad nacional, pero regreso para restablecer por qué sí se mejoran los 3 ejes de seguridad y por qué se evita o se baja el número de desapariciones. Y primero, la seguridad individual o seguridad humana se mejora porque se puede, la gente cuando se encuentra perdida, como puede ser nada más por ir a caminar al bosque y ya no encontrar su rumbo de regreso, puede activarlo ya sea mediante celular o cualquier otra forma que ofrezca la empresa que él escoge individualmente porque sabe que protege su seguridad. Para poder encontrarlo más fácilmente, se siente más seguro porque sabe que no va a haber problemas. Después de eso, tiene la protección de que sus familias pueden encender el chip bajo protección del gobierno cuando sabe que se puede perder. Entonces están mejorando la seguridad, tanto por elección propia y por elección ajena. Y también se está controlando su salud, como se puede ver en su pulso o en su presión. Ahí tenemos la seguridad individual, la seguridad humana. Y 2, la seguridad nacional pública se está mejorando, que se pueda buscar más rápido a estos criminales, que se pueda saber rápidamente dónde se perdió o dónde le pudieron haber quitado el chip si se quitó la última vez y así poder encontrarlos. Entonces estamos evitando las desapariciones porque mejoramos la confianza de la gente, bajamos y hacemos una policía más eficaz y logramos que la propia gente se empiece a defender a sí mismo en el caso de desapariciones en lugar de nada más buscarlos. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del primer ministro. Ahora invitamos a la primera oposición a que de su discurso. Cuenta con 7 minutos. Bueno, muy buenas tardes o días, dependiendo de su país, a todos. Me presento, mi nombre es Camila. Primero que todo me gustaría destacar algunas cosas que acaba de decir el orador anterior. Nos dice que este chip va a funcionar de una forma, no sé si interna o externa, no se entendió la verdad, pero que se va a poder sacar. La pregunta que hacemos nosotros es entonces, ¿soluciona realmente el problema que está buscando? Si yo me puedo sacar este chip de mi cuerpo o yo puedo sacarme este accesorio, dependiendo cómo él lo vaya a instalar, entonces, si yo me pierdo y no lo tengo puesto, no tiene eficiencia al final. No va a servir para el fin que se está buscando, porque yo podría perderme justo cuando no lo tengo puesto y en el fondo no me van a encontrar si no lo tengo. Además, él nos plantea una forma muy utópica diciéndonos, vamos a saber la salud de las personas, vamos a buscar a los policías para ser mucho más eficaces porque vamos a poder encontrar a criminales. Pero la pregunta que nosotros hacemos aquí, en realidad, el punto que nosotros queremos como destacar aquí, es el control. La pregunta nosotros decimos, ¿es realmente íntegro para nosotros los seres humanos? Pensemos en nosotros mismos, que nos estén vigilando constantemente, 24 horas, 7 días a la semana, todos los días, que nos estén vigilando, que estén sabiendo cómo estamos, que estén sabiendo realmente dónde nos estamos ubicando, que sepan dónde yo voy a ir, que sepan dónde voy a estar en mi vida privada. ¿De verdad eso queremos, que el Estado nos vigile a nosotros cada momento, constantemente? Su punto, por favor. Como lo había mencionado previamente, el individuo puede escoger la empresa que le introduce el chip a su cuerpo justamente para saber que no lo está controlando el Estado y existe Consejo Ciudadano para proteger que estas empresas no hagan cosas con el Estado que el individuo no quiere lograr. Esto ya se estableció en un mecanismo. ¿Puede explicarme cuál es el valor de su argumento entonces? Entonces, al final, es una desigualdad de condiciones. Es decir, yo voy a poder tener en una empresa un cargo, otra persona va a estar en otra empresa y al final vamos a tener distintos tópicos, distintos ejes, distintos, ¿cómo se dice?, formas de ejercerlo en distintas empresas y al final es la misma cosa, es ineficiente, no tiene sentido.
que lo hagamos de esa forma. Si se va a aplicar algo que se va a hacer con un fin público, tiene que ser igualdad de condiciones, vale decir que todo sea igual para todos y funcione de la misma manera para todos. Si no, en el estricto rigor es lo mismo que tener un bien privado. Ahora bien, ¿con qué fin nos dice él para mejorar el control? Ese es el fin que quiere aplicar la medida, para poder mejorar el control sobre el individuo. Y nosotros hemos estado luchando mucho tiempo para poder lograr la libertad. Mira qué interesante. Hemos estado luchando tanto tiempo para poder lograr la libertad, la integridad del ser humano, y él nos dice que lo que él quiere mejorar en el fondo es el control que tiene sobre todos los seres humanos. Entonces, aquí nosotros también queremos hacer un hincapié en el a quiénes, a qué personas se va a introducir el chip. Bueno, efectivamente la moción nos dice para todos, todas las personas de este mundo, de nuestro país, en ningún momento sesgó si va a haber un lugar específico, algún país, pero como no lo dijo, nosotros vamos a subir que son para todos, todos. Ahora la pregunta es cómo se va a hacer para controlar que absolutamente todos los individuos tengan realmente este chip. Es decir, pensemos que hay personas, mismos criminales, por ejemplo, que están escapando en este momento de la seguridad y no van a tener ese chip instalado porque están escapando y el Estado no va a poder agarrarlos del nada y introducirles el chip para poderlo seguir buscando. No tiene sentido. No sé si me explico. Al fin y al cabo es muy difícil colocar el chip a todo el mundo por igual, de igual manera, por lo tanto de la misma manera ineficiente, porque no todos lo van a tener. ¿Sí? ¿El punto de información? Muy bien, usted está tergiversando lo presentado por la Cámara Alta. Ellos nunca hablaron sobre control del individuo, ellos hablaron de la erradicación de un problema como son las desapariciones. Es una medida diferente hablar de control, porque no estamos pensando en términos impositivos por parte del Estado, sino colaborativos para evitar con la delincuencia de este tipo. Tome en cuenta eso. Entiendo su punto. Resulta que el orador anterior nos acaba de decir, se lo hicieron creo que en un punto de información, de que este chip es algo obligatorio, es algo completamente obligatorio para el individuo, así que no tendría sentido de que dijeran que lo que acaba de decir usted en el fondo yo no puedo decidir si tenerlo o no, o sea, todo el mundo va a tener que tenerlo igual sí o sí, pero también me dicen, pero tú puedes decir dónde, en qué momento, puedes decidir con quién, entonces no es igual para todos, pero para todos no se entiende, es muy ambiguo ese tipo de medida. Ahora bien, también nos dicen que se mejora la confianza. La pregunta es, ¿están seguros de que se mejora la confianza? La verdad es que por mi parte, y por nuestra parte como bancada, como oradores, no se mejoraría la confianza, sino que se disminuiría, porque en el fondo me están vigilando constantemente. Y no sé si todos queremos que nos estén vigilando de esa forma. Nos dicen que en el mundo hay muchos desaparecidos, desastres naturales. Insisto, si uno se pierde en el mar, ¿el chip va a funcionar en el mar? Es súper interesante, nos está solucionando todos los problemas que estamos que están ocurriendo finalmente. Entonces lo que nosotros queremos plantear como bancada, como oposición, es que primero que todo no solamente va a apoyar un poco a algunos tipos de desapariciones, así como decían ustedes como bancada, sino que además van a generar desapariciones. Estamos en la era de la tecnología, señores. En la era donde todos los hackers están apoyando todas estas medidas que se están metiendo a los problemas de gobierno, que están tratando de meterse en los bienes privados y en la seguridad nacional. ¿Qué sucede con esto? Que los hackers de alguna u otra forma van a intentar meterse en estos chips, van a intentar burlar la seguridad de estos chips. Nadie nos asegura que la seguridad va a ser absoluta y 100% eficiente. Por lo tanto, algo podría usarse también y mal utilizarse para robos, para asaltos, para diferentes cosas que de verdad van a causar inseguridad a los individuos, para hacer atentados también. Como yo podría localizar a todo el mundo de esa forma. También tiene que ver con el control que ejerce el Estado sobre el individuo, porque seamos sinceros, el Estado no es algo 100% que nos asegure a nosotros ese tipo de medidas que decía gobierno, sino que también puede ejercer un control autoritario sobre nosotros. Quiero destacar que estamos pasando a llevar la integridad del ser humano, la libertad del ser humano, y que además, por supuesto, los costos de vigilancia que van a tener, porque tampoco nos especificaron cómo va a funcionar cada uno de estos chips, con qué se va a vigilar y con qué programas, software, etcétera, cómo se va a mantener vigilado, es un costo altísimo. Es un costo que de verdad va a tener que asumir cada gobierno en cada país y que obviamente no todos los países van a poder ejercer, que van a tener que ejercer también las empresas. Estamos seguros de que las empresas van a querer invertir una inversión tan grande en algo que al fin y al cabo va a ser para controlar a los individuos. Esa es la pregunta que queremos dejar aquí. Entonces, para destacar un poco en resumen, lo que estamos tratando de decir es que esto va a generar más problemas de lo que beneficio que supuestamente nos va a hacer el gobierno, primero que todo. Segundo, que las autoridades van a poder controlar al individuo también, es decir, va a haber un gobierno autoritario. Y tercero, que obviamente la integridad del ser humano se pasa a llevar, vale decir, la libertad del ser humano, que es por lo que hemos estado luchando por mucho tiempo, y también que los costos de vigilancia, como digo, van a ser altísimos y no todos van a poder acceder, por lo tanto esto no va a ser para todas las personas que
funcione, por lo tanto la medida va a ser ineficiente. Dicho todo lo anterior, muchas gracias. Agradecemos el discurso de la primera de oposición. Ahora invitamos al segundo de gobierno, al viceprimer ministro, a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Muchas gracias. Voy a comenzar el discurso primero restableciendo el mecanismo, porque al parecer la oposición lo ha olvidado completamente y ha preparado un caso que ignora totalmente mis argumentos. Después hará una refutación a todo su caso que no tiene argumentos, sino que solo es una refutación en sí. Y después de eso continuaré con el tercer argumento, que es seguridad nacional, así comprobando mi criterio donde se mejoran los 3 centros de seguridad logrando las desapariciones. Entonces, déjenles decir por qué un mercado abierto. Y es justamente para evitar su gobierno totalitario, donde aparece tenemos un GPS que el gobierno nos va a controlar. Se me con la cámara, se está escuchando mal. Donde el gobierno nos va a controlar. Es justamente este mercado abierto de empresas donde tú escoges la empresa en la que confías porque tienes este consejo de protección para que sepas que el gobierno no va a abusar de ti. Tener un GPS en sí hace que el gobierno se vuelva totalitario. Nuestros propios celulares ya sería totalitario porque tienen GPS. Simplemente es un argumento que no puede ser cierto y que aún si fuera cierto se protege bajo el individuo y la privacidad que le otorgan estas empresas al escoger yo mismo como quiere ser. Entonces nos dicen que no hay igualdad de condiciones y eso es justo la cosa, que aquí con el individuo, como creemos en la libertad a ambos lados, creemos que el individuo puede escoger el tipo de GPS que quiere y la empresa que le dé los beneficios que él mismo quiera justo para incrementar su libertad de individuo, de lograr que uno, el Estado es autoritario y dos, pueda tener esta selección individual. Entonces, cuando hablamos de libertad, decimos que el individuo es el que escoge su libertad y por eso le estamos dando la opción de tener la empresa que lo sienta más confiado y que le dé más beneficios a esto. Entonces, después nos dicen que, les digo que únicamente se enciende cuando el individuo lo quiere lograr o en caso de emergencia, que sería cuando hay un juez o una necesidad policíaca inmediata. Entonces, el individuo lo enciende bajo sea su celular o lo que la empresa le haya dado para cuando se siente perdido y lo vayan a buscar. Y claramente va a funcionar debajo del mar, como ya había establecido, está dentro del cuerpo y entonces claramente se puede encontrar. Estos simplemente son argumentos ciertos, que existan los saltos y haya gente que se los salte, no significa que no deban existir los saltos, significa que están ahí para mantener una sociedad bajo control y aunque haya gente que abuse de esto, debe existir. Que una medida no sea 100% correcta no hace que la medida no sea implementable ni sea correcta para la sociedad. Entonces, aquí nos dicen, les digo, si hay una coerción estatal para que todos lo tengan, justamente para proteger que todos los individuos lo tengan, incluso los criminales. Y aún si se quieren abrir y quieren sacarlo de su cuerpo, el Estado sabe cuando lo sacan de su cuerpo y por lo mismo sabe que se está cometiendo un acto criminal y puede ir a buscarlos en el momento para irles a preguntar por qué está sucediendo esto. Entonces, sí se sabe dónde están los individuos y se sabe dónde se quitan el chip, por lo tanto, se sabe justamente quiénes son los criminales o quiénes tienen la posibilidad de ser los criminales. ¿Y cómo se protege su Estado totalitario? Justamente bajo la idea de que las empresas escogen por el individuo y tienen un consejo ciudadano que suelta la información de las empresas. Entonces, aquí continúo con la refutación. Les digo, igualdad de condiciones, no, justamente por la libertad que ustedes mismos dicen, las empresas están ahí para que el individuo pueda maximizar su libertad bajo un incremento de elecciones, de opciones que puedan tener donde estos chips. Después, ¿cómo se hace para que los tengan todos? Ya dijimos que para tener 18 años, tú debes de ir a introducirte a tu chip escogiendo tu empresa que el gobierno te paga y que el gobierno claramente tiene dinero para hacer estas cosas. De todas formas, el mecanismo no se discute esto en VP y aún así se puede existir. Para esto están los mismos impuestos o se pueden subir impuestos a los ricos o simplemente se reduce el costo de seguridad que se estaría mejorando gracias a la eficiencia de la policía, donde en lugar de estar gastando millones buscando a la gente, sabemos dónde están en cada momento y lo que les puede estar sucediendo. Y justo ahí se paga porque se paga a sí mismo este mecanismo. Entonces, ¿cómo se hace para que los tenga todos? Sabemos dónde los tienen y sabemos cuándo se los quitan, por lo mismo sabemos quién está produciendo actos criminales, ¿o no lo creen? Punto de información. Sí, disculpe, está acá, o sea, en un punto anterior señaló que esto se podía sacar, o sea, perdón, que se podía pagar. Entonces, si yo me pierdo, me secuestraron y lo tengo apagado, no tiene sentido, es ineficiente porque no me van a poder encontrar porque yo lo acabo de pagar. Entonces, en el fondo, la medida es ineficiente. Dice que yo puedo escoger
cuándo mandar la señal, o el gobierno bajo orden del juez o necesidad inmediata policíaca. Sí se puede abrir el brazo para sacarlo y el gobierno sabe cuándo le están sacando el mecanismo del cuerpo, como se sabe ahorita cuando te sacan cualquiera de los chips de GPS que se tienen, y por la misma razón cuando sacas algo mandas a la policía porque sabes que algo está mal, porque alguien se abrió el cuerpo para sacarse el chip, y por lo mismo sabes cuando se te está cometiendo el acto criminal. Por favor, ponga atención al mecanismo, como ya se lo repetí en la refutación y se lo vuelvo a repetir ahorita. Segunda pregunta, ¿se mejora la confianza? Claro que se mejora la confianza. Ustedes dicen se disminuye porque nos están vigilando, pero justo para eso están las cámaras de seguridad, y yo me siento mucho más confiado en un lugar con muchas cámaras de seguridad, aunque sean del mismo gobierno, que en un lugar donde no están. Claramente se mejora la confianza porque yo escogí a mi empresa en la que yo confío, porque tuve la elección individual de libertad para saber que esta empresa va a protegerme y va a usarlo justamente cuando quiero, y porque sé que me van a poder buscar y encontrar cuando esté bajo peligro, cuando me haya perdido, cuando yo quiera, o cuando mi familia esté muy asustada y haya una realidad bajo la policía o el juez lo acepte. Entonces claramente me siento más confiado porque sé que la policía es más eficaz. Y después nos dicen, generan más desaparición porque los hackers abusarán, pero también, aquí les repito, están los altos, que haya gente que se salte los altos no significa que no sean necesarios ni mejoren la seguridad de las calles. Claramente, tal vez haya un hacker que encuentre el sistema de esta empresa que está pagando millones para tener la confianza, donde al parecer nos van a buscar, pues siempre habrá alguien que nos va a abusar de una medida pública. No significa que por esto que no se pueda aplicar y que no genere más beneficios que el perjuicio que podría lograrse en este caso súper especial, que no tenemos en realidad un solo ejemplo de que se haya logrado aún con los chips existentes. Entonces, voy con mi tercer argumento para probarles el tercer eje de seguridad nacional. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Para lograr que se existen estas desapariciones. También tenemos las desapariciones estilo Boko Haram, de terrorismo. ¿Y qué estamos logrando aquí? O desapariciones donde haya simplemente un tsunami o un terremoto y la gente desaparezca. Con seguridad nacional me refiero a la propia seguridad del Estado. No solo en encontrar esta gente que se haya perdido en el terremoto o esta gente que haya podido ser atacada por terroristas, como puede ser para evitar atentados donde se sabe que el Estado puede prender bajo orden del juez cuando sea necesario para saber dónde hay mucha gente, dónde pueden estar sucediendo estas cosas, dónde puede haber estampidas de gente cuando sabes que hay un exceso de población y el Estado puede verificar todo este tipo de cosas gracias a el propio GPS que se está introduciendo, y por lo tanto evitar futuras desapariciones, ya sea por terrorismo, por atentados de la propia naturaleza, como pueden ser terremotos o desastres naturales, y hasta para proteger de la misma gente que está logrando estas cosas, ya sea porque vayan en contra de la nación bajo propios actos del enemigo, sabiendo dónde están los propios terroristas que se pueden lograr, o la propia gente que simplemente son secuestradores, se puede encontrar bajo la necesidad de un Estado, bajo todas las medidas previamente establecidas. Entonces, sí se genera más confianza, sí se maximiza la libertad, porque yo sé que estoy seguro de la seguridad, es la base fundamental de la libertad, la habilidad de actuar. Muchas gracias. Gracias. Ahora invitamos al segundo oposición a que su discurso cuenta con 7 minutos. ¿Se escuchan? Sí. Bien. Muy buenas tardes, soy vicelíder de oposición y estoy aquí para decir por qué introducir un chip en todas las personas para localizarlas en caso de desaparición realmente no es efectivo. Y comenzaré refutando todo lo dicho anteriormente por Cámara Alta de Gobierno. ¿Qué ocurre? En un comienzo se nos dice que esto sería regulado principalmente por un mercado de empresas que venderían estos chips a las personas y bueno, por lo tanto podemos decir que nos garantiza la moral de estas empresas, que no le van a vender la información a otros organismos. Ya sabemos que las empresas de por sí no tienen este tipo de regulaciones que podría tener sí el Estado en caso de que esto cayera en manos del Estado. Y por lo tanto, uno no se puede sentir totalmente seguro en que estas empresas van a garantizar la total privacidad, por así decirlo, de la localización de cada persona. Por otra parte, se nos habla de que va a existir este Consejo Ciudadano que vendría a regular este rol de las empresas. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién elige este Consejo de Ciudadanos? ¿Es representativo? ¿Quiénes son estas personas realmente? Todavía no tomaré puntos porque seguiré refutando. Por otra parte, se nos menciona en el status quo que, este chip serviría bastante a las naciones del tercer mundo, ya que en esas naciones hay una gran cantidad de desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si son en naciones del tercer mundo, tenemos que pensar cómo va a financiar el Estado o las personas este tipo de cosas, porque se conoce que las naciones del tercer mundo tienen problemas en el tema de los ingresos. Entonces, por lo tanto, no hay una real financiación acerca de esto. Y, por otra parte, y voy a pasar a dar mi primer argumento antes de refutar, porque viene al caso, estas naciones del tercer mundo son propensas a golpes de Estado. ¿Y por qué esto es importante? Porque
si hubiera un golpe de Estado y hubiera un gobierno autoritario, este chip estaría más bien haciendo un gran daño a la sociedad más que trayendo un beneficio. ¿Por qué? Porque todo país puede caer eventualmente bajo un régimen autoritario. ¿Y qué significa esto? Que esto le facilita al dictador, el hecho de que todas las personas estén localizables, le facilita al dictador perseguir, encontrar y buscar a aquellos que estén contra su postura. Facilita que pueda atentar contra la vida de personas contra la postura del dictador. Y por lo tanto también se estaría coartando la libertad de las personas y por lo tanto estaría haciendo un mayor daño. Por otra parte, se tiene también que nos mencionan que este chip se podría sacar eventualmente o se podría apagar. Bueno, entonces, ¿cómo se está solucionando el problema si una persona puede ser secuestrada y los secuestradores apagar o botar el chip y listo, ya desapareció la persona? No se está evitando su desaparición, no está solucionando nuevamente el problema. Tomo su punto, Itam. Entonces, primero nos dice que tiene miedo de un Estado autoritario, pero después nos dice que las empresas son peligrosas y por lo tanto debería hacerlo el Estado. No tiene congruencia su bancada. Estamos usando estas empresas justo para evitar los abusos del Estado que pueden ocurrir hasta en su... Entiendo su punto. Pero tiene que pensar también que un Estado autoritario no va a hacer caso de que esto esté en manos de las empresas o no. Entonces, por lo tanto, cuando si este Estado autoritario se pone por sobre el poder, entonces puede quitarle este rol a las empresas y puede tomar todo esto bajo su poder. Entonces, por lo tanto, todo caería en su jurisdicción y hasta ahí llegaría los beneficios de este supuesto chip. Tomo su punto, UDG. Le pido de la manera más lógica, más sencilla, más fácil, que me genere el nexo lógico que la implantación de estos chips van a generar golpe de Estado, porque en todo lo que nos ha dicho solamente existen suposiciones y verdaderamente no se entiende el porqué. Te lo pediría de la manera más lógica. Entiendo su punto. No, en ningún momento he dicho que la implantación de estos chips van a generar golpe de Estado, pero estoy diciendo que en muchos países del tercer mundo en especial son muy propensos a los golpes de Estado. Muchos ya tienen gobiernos autoritarios en la actualidad. Entonces, poniéndolo en ese contexto, sabemos que esto se puede dar y no podemos negar la existencia de este tipo de acontecimientos y este chip más bien vendría a afectar la seguridad de estos países y la seguridad de las personas y la libertad de estos. Entonces, vemos que esto está siendo más dañino que benéfico en ese caso. Y seguiré refutando lo que ya se ha dicho anteriormente, que además se nos menciona que el individuo está en la libertad, en la opción de elegir en qué empresa pone su seguridad. Claro, tiene la libertad de elegir en qué empresa pone su seguridad, pero no tiene la libertad de elegir si va a utilizar o no este chip. Entonces, ¿dónde está la libertad del individuo ahí? ¿Cómo se garantiza que este individuo es libre? Vemos de nuevo que se está coartando la libertad del individuo. Y, por otro lado, se nos menciona que ya, este chip, claro, se prende y se apaga cuando se quiere, entonces tampoco, como nos nombró el orador anterior, que planteaba como uno de los beneficios el hecho de que se podrían solucionar temas de narcotráfico, ladrones y otros delincuentes, estos también pueden apagar el chip, prenderlo, sacárselo, dejar donde sea cuando quieran, entonces tampoco estaría solucionando eso. Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Que finalmente lo principal que se busca con este chip es el tema de las desapariciones, pero no se ve solucionado realmente porque un secuestrador puede quitar este chip, podría eventualmente, incluso como nombró mi oradora, mi líder de oposición, incluso podría ser hackeado y producir más desapariciones y más atentados. Entonces, vemos finalmente que la medida está más bien trayendo cosas negativas que positivas. No tomaré más puntos. Y por otro lado, también nos nombró el orador anterior que se sentía más confiado por el hecho de tener cámaras de seguridad, que eso más bien lo hacía sentirse más seguro. Sin embargo, podemos ver que esto es obvio porque está en un gobierno, o sea, en un país que tiene un gobierno democrático. Pero ¿qué ocurre en un país con un gobierno autoritario? Uno no se siente más seguro por tener más cámaras de seguridad. Más bien, eso afecta a la seguridad de las personas y las hace sentirse más paranoicas e inseguras. Este chip más bien vendría a hacer eso, vendría a hacer que las personas se sintieran coartadas su libertad, se sintieran más inseguras y sin embargo, y si cae este control del chip en manos equivocadas, ya sea que las empresas vendan esta información o que un hacker logre acceder a ella, como ya han accedido hackers anteriormente a cosas de gobierno, finalmente tenemos que si cae este tipo de tecnología en las manos equivocadas,
las personas se verían en un riesgo muy alto. Entonces, al dejar todo esto en manos del gobierno, o sea, al dejar todo esto en manos de una sola empresa o de un solo gobierno, estamos poniendo en riesgo la seguridad, la libertad y muchos otros valores y derechos intrínsecos de las personas. Por lo tanto, esta medida no es en absoluto benéfica. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el discurso de la segunda oposición y damos por terminado el debate en cámaras altas. Empezamos ahora el debate en cámaras bajas. Invitamos al extensionista de gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Muy bien, me presento como el extensionista de la Cámara de Gobierno para fungir, primero reforzando el caso planteado por mi Cámara Alta, después también refutar lo que se dijo por la Cámara Alta de Oposición, para después presentar una extensión al caso que totalmente le dará un giro bastante interesante al caso en cuestión. Vamos a analizar primero lo deficiente que es la argumentación por parte de la postura en contra, ya que realmente, como bien se evidenciaba, desde el primer orador, durante el primer discurso, no se le pudo encontrar un argumento claro y sólido. La verdad es que se basó todo en refutaciones. Y ahora, cuando la segunda oradora viene a darnos un argumento, la verdad es que ella misma después se retracta y entonces termina por no valer nada para este debate, ya que su argumento era de que las naciones son propensas a golpes de Estado. Y después nosotros, en un punto de información, le pedimos que nos generara un nexo lógico de que a partir de estos chips se iba a detonar este golpe de Estado. Y nos dijo, no, es que no tiene nada que ver. Entonces su argumento también no tiene nada que ver, porque con o sin chips, suponiendo lo que usted dice, son propensos a golpes de Estado. Entonces yo no sé para qué habría que mencionarlo. Podría usted enlistarme todos los problemas que hay en los países del tercer mundo, pero el problema es que entonces no va a cambiar la situación para mal. Ahí es donde usted, entonces su carga argumental, la verdad, es bastante inatingente para este debate. Ahora, vamos atacando también las afirmaciones que se daban desde el primer discurso. Y es que la verdad es que lo único que hace la Cámara de Oposición es basarse en falacias de afirmación del consecuente. Es decir, ellas ya presuponen una serie de cuestiones que jamás nos pudieron comprobar nexos lógicos de por qué va a suceder. Es decir, nos hablaban de casos extremistas, como que se iban a generar gobiernos autoritarios, como que iba a haber golpes de Estado, pero en ningún momento nos generaron nexos lógicos. Ahora, lo único que se trató de atacar por parte de la Cámara Alta de Gobierno fueron algunos detalles secundarios de la medida que se implementó, pero seamos honestos, la realidad es que los grandes rasgos importantes quedaron bien contemplados mediante un mecanismo que quedó efectivo y totalmente claro. El problema es que se ha tratado de tergiversar por parte de la postura en contra, llevándolo a casos extremistas como que si se garantiza el 100% de la efectividad y demás. Entendamos, ninguna política pública puede garantizar el 100%, eso es una utopía, por tanto, no es una refutación clara para este debate. Acepto su punto. Aclarar el punto de los gobiernos autoritarios. Un gobierno autoritario lo que desea es vigilar a quienes están en su contra y por supuesto castigarlos. El chip lo que haría es facilitarles el trabajo y lograr encontrar quienes realmente están haciendo acciones. A ver, entendamos una cosa, y es que el problema es que usted presupone como si en todos los países, porque entendamos una cosa, como usted mismo lo dijeron, que se iba a aplicar en todos los países, como si prácticamente la mayoría de los países fueran gobiernos autoritarios. La verdad es que ustedes se llevan este caso a casos muy extremistas, a casos muy pequeños. Es decir, ustedes hablan de excepciones, no de generalidades. He ahí que tiene más peso lo que dice mi Cámara Alta de Gobierno, porque hablábamos de lo que sí se aporta en la seguridad individual. Es decir, en ningún momento quedó refutado qué pasa con los que se pierden ante los desastres naturales, o qué pasa cuando cuestiones de salud y demás, que son beneficios reales que al final del día se traducen en seguridad individual. Es decir, este punto no quedó refutado. Luego nosotros hablamos de una policía más eficaz, porque aquí hablaban, es un factor muy importante, los costos. Trataron de refutar los costos, pero ya bien se dijo que sale más barato porque ya todo este dinero que te gastabas en buscar y demás, mejor está mejor invertido, porque ya sabes, a la hora de actuar dónde van a estar, te sale más barato. Antes de seguir reforzando, acepto su segundo punto. Usted nos dice que estamos hablando de casos muy extremistas porque nos preocupamos de los países del tercer mundo. O sea, usted nos está diciendo que finalmente los países del tercer mundo realmente no importan.
Claro que importan, pero es que aún en los países del tercer mundo es muy extremista hablar de cuestiones de autoritarismo. Ahora entendamos otra cosa, como ya bien lo decíamos, poníamos el ejemplo ridiculizando su argumentación. Pues todos los celulares tienen GPS y no por eso estamos 100% vigilados, porque ustedes pareciera que vamos a poner cámaras en todo momento, pero no, únicamente se conoce la localización. Es decir, no se sabe qué estás haciendo, no se sabe con quién estás, no se saben todas estas cuestiones, simplemente se conoce, se tiene una localización que actualmente en gobiernos autoritarios, créanme, ya se obtiene por otros medios. Ahora, vamos a darle un giro bastante interesante a este debate presentando nuestro argumento de extensión que versará en torno a las desapariciones forzadas. Es decir, ¿qué pasa con esta cuestión que actualmente está sonando mucho a término internacional? Que las desapariciones forzadas tienen una característica bastante interesante y es que el Estado, es decir, el gobierno, intervención en la desaparición de personas. Es decir, para este tipo de problemas vemos como actualmente los mecanismos que se tienen han sido inefectivos. Para esto me permitiré citar el caso tan sonado, estoy seguro todos conocen, aunque sucedió en México, de los 43 estudiantes desaparecidos. A este se le reconoce como un caso de desaparición forzada. ¿Y qué pasa post cometido el crimen? Que hasta la fecha no se sabe cuál fue el paradero de los estudiantes, porque esta es una de las características de la desaparición forzada, que como es cometido por el gobierno, pues después estas mismas instancias gubernamentales se niegan a dar el paradero de estas personas. Entonces, con este nuevo chip se permite o se posibilita la intervención incluso de cortes internacionales de justicia para obligar, mediante medidas coercitivas, al gobierno para que se dé esta información de dónde terminaron estas personas. Es decir, aquí vemos un problema de seguridad que actualmente está siendo relevante en muchas naciones, que sí se está viendo solucionado, porque totalmente cuando ya se tiene este chip, cuando ya se tiene la posibilidad de saber dónde están esas personas, aquel gobierno que ahora sí, con fines negativos hacia la población, mantenía esta información encausada y decir, no aceptaban dónde estaban estas personas, hoy ya se tienen los mecanismos para obligarlos a que se diga dónde están esas personas, porque mediante este chip ya se puede saber. Es decir, este grave problema que es el de las desapariciones forzadas se está viendo totalmente atacado, totalmente combatido con este nuevo mecanismo. Entonces, en virtud de que, regresando al tema, porque la Cámara de Oposición se pierde bastante, es si se introduciría un chip de localización a las personas para evitarles desapariciones. Ya hemos demostrado que sí, es decir, el giro que le damos nosotros como Cámara Baja es aquel grave problema de las desapariciones forzadas que se viene a revertir gracias a este mecanismo, porque el gobierno ya no puede mantener oculta esta información, porque mediante este chip ya se sabe que la tiene la información y que mediante mecanismos tendría que otorgarla para que entonces estas personas que se consideran bajo desaparición forzada ya no estarían sufriendo de este caso. Por tanto, hasta estas alturas cumplí con mi labor, que fue reforzar la Cámara Alta de Gobierno, después presentar una extensión clara, así como refutar los pseudoargumentos que nos presentó la Cámara de Oposición. Muchas gracias. Ahora invitamos al extensionista de oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a su primera palabra. Hola. Ya voy, un segundito. ¿Cómo acá las cosas? ¿Estamos listos? Sí, hágale cuando quiera. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Empezaré por refutar la extensión que nos presenta la Cámara Baja del Gobierno. Y es que primero nos hace creer que las desapariciones forzadas necesariamente son actos que se llevan a cabo por el Estado, y esto no es cierto. Existen diferentes casos, por ejemplo en Colombia, que han sido llevados a la Corte Interamericana, que lo único que en lo que implica el Estado es por omisión, por no haber protegido, no por ser quien lleva a cabo la desaparición forzada. Pero bueno, pensemos en los casos en los que sí es el Estado el que lleva a cabo la desaparición forzada. Según el plan, el Estado es el que actúa frente a las desapariciones pidiéndole la información a las empresas privadas. Acá no es la empresa privada la que actúa per se y la que, en caso de una desaparición privada, va a llevar a una policía privada a solucionar esa desaparición. No, la empresa informa al Estado y el Estado es el que actúa. Así que en ese caso, si el Estado no quiere actuar, a pesar de que existe la información en la empresa privada,
está pagando a... Arturo, se está cortando el sonido, no se escucha, para el tiempo. ¿Qué pasa? No entiendo con el sonido, está fallando. Hable, Arturo. No sé, yo he escuchado bien todo el tiempo. Le paré el tiempo en 1 minuto 10 segundos. Si quiere, continúe. Sí, si quiere, apague la cámara y continúe con su discurso, ¿listo? Entonces, hágale. Pero se han escuchado lo que dije. Se alcanzaba a cortar, pero se escuchó. ¿Están seguros? Pues, No vuelvo a empezar. pues, si quieren, ¿qué dicen los demás? ¿Quieren que Arturo vuelva a empezar o no? Copien por el chat si quieren que Arturo vuelva a comenzar. No, que siga. Hágale, tengo 1 minuto 10 contabilizado, Arturo. Ok, Hágale. empiezo ya. Sí. ¿Sí? Listo. Se le envía al gobierno, que es el Estado mismo el que le paga esta maniobra de control para que las empresas tampoco puedan actuar cortando los pagos o simplemente decidiendo si hacen una desaparición forzada, no pagan una relevancia real. Además, tenemos desde la Cámara... Se sigue cortando, Arturo, no estoy escuchando. ¿Qué hago? Si quiere, desconéctese y vuelvas a conectar. Creo que va a apagar, va a cortar toda la llamada y la vuelvo a hacer. Se lo dejó de tirar. A ver, Arturo. Arturo, hable. Hola, ¿me oye? Sí, No me he cortado, ¿cómo me oye? creo que está bien. O sea, creo que todo va bien. Oye, pero si han entendido. La verdad estaba algo perdido, pero pues no sé, a mí me parecería que sería mejor que volviera a empezar. No llevaba mucho y pues como para dejar todo más claro sería mejor. No sé qué piensen todos. Pero no tenía mucho tiempo avanzado, así que empiece de nuevo. Sí, listo Arturo, entonces vuelve a empezar. Yo le contabilizo el tiempo a su primera palabra. Empiezo entonces otra vez, ¿sí? Sí, de nuevo. Listo, va a estar pendiente entonces del chat por si dicen que no. Hágale. Empezaré por refutar la extensión del gobierno. Y es que sucede lo siguiente: nos hacen creer que las desapariciones forzadas siempre las comete el Estado, pero esto no es cierto. A veces son particulares, a veces son grupos de marginalidad, etc. Pero bueno, supongamos que es el Estado que está cometiendo las desapariciones forzadas. Primer problema: según el plan, el Estado es el que actúa pidiendo la información a las empresas privadas. Es el Estado el que viene y, una vez hay información sobre una desaparición, actúa y es el que envía a la policía y es el que se hace cargo de esta desaparición. No es la empresa privada con una policía privada. En ese sentido, si es el Estado que hace la desaparición y
no quiere actuar al respecto, no importa que la empresa privada tenga la información, pues porque el Estado no hace nada frente a la desaparición. Además, no nos explica el gobierno cuáles son los supuestos mecanismos para que se dé una coacción al gobierno y al Estado para que dé o hable sobre el paradero de los desaparecidos cuando es el gobierno quien los desaparece. No nos explica cuáles son esos supuestos mecanismos, ni nos dice cómo van a entrar a jugar un papel en las cortes, cómo se va a llevar esto a cabo, entonces pues, no se ve la relevancia. Y por último, olvidamos el problema es que es el gobierno el que paga a las empresas privadas para que pongan estos chips en las personas. Así que si el gobierno no quiere pagar para que funcione el chip de una persona a las empresas privadas porque la quiere desaparecer, de nada nos sirve el trabajo de las empresas privadas y es una forma de maniobra y de manipulación que tiene el gobierno. Si recibe el punto. Es que nosotros hablamos de la intervención de cortes internacionales porque actualmente, ¿qué pasa cuando se le pregunta al gobierno? Pues simplemente niega que tenga la información, pero mediante este mecanismo ya no se va a aceptar ese argumento porque se le va a decir, sabemos que tú mediante chip tienes y se le puede obligar a que dé esta información. El problema es que, como ya lo hemos venido demostrando desde la Cámara Alta de la Oposición, como este mecanismo no es efectivo, no es eficiente, puede fallar, es una tecnología que se puede quitar, que puede no utilizarse, es muy fácil que el gobierno simplemente diga, no sé, seguramente la persona extravió su chip, seguramente la persona sustrajo su chip, seguramente fue un grupo terrorista que le hizo algo al chip, un hacker hizo algo en el chip y no hay como demostrar que realmente fue el Estado el que tiene la información. Ahora, preocupaciones hacia la Cámara Alta. No nos explican si es una cobertura global y nos deja el otro problema de qué pasa si se va a otro país, si la desaparición forzada traspasa las fronteras. ¿Quién debe actuar? ¿El país donde se dio la desaparición? ¿El país donde se encuentra el desaparecido? ¿Qué pasa con esta tecnología? ¿Va a haber tensiones internacionales? ¿Qué pasa si un país no le va a colaborar al otro? ¿Dónde está la eficiencia de este mecanismo? Además, nos habla que la policía es más eficaz, pero es al contrario, la policía antes se vuelve mucho más ineficaz porque se empieza a depender del chip y empieza siempre a actuar por el chip que, como ya lo mostramos, es ineficaz per se. Además falla por la tecnología y en ese sentido tenemos que la policía se va a cruzar de brazos a esperar que todos se les solucione el chip. Nos habla más de salud, pero la salud no viene al caso y además se les olvida que el chip no va a curar a las personas, el chip solo podría supuestamente avisar si están enfermos y lo que va a suceder es que si están enfermos, ¿qué va a pasar? El Estado no es que mágicamente y de manera gratis les va a proveer salud a todo el mundo. Estamos hablando de estados de tercer mundo que tienen problemas económicos, etc. Nos hablan del terrorismo, pero no nos explican realmente cómo van a hacer que el chip funcione con este tipo de afectados, etc. Cuando ya en la vida nos está demostrando que los terroristas burlan las diferentes tecnologías, las hackean, burlan la seguridad de los aeropuertos que es supuestamente muy tecnológica, etc. etc. Bueno, yo tengo otras preocupaciones, pero las dejaré a mi compañero Látigo para poder empezar con la parte argumentativa de este discurso. Y primero, reforzando un poco el punto de la Cámara Alta de la Oposición, hay una violación flagrante a la intimidad y este sería el primer argumento. Saber la ubicación de todos a toda hora para que de verdad supuestamente fuera efectivo el mecanismo del chip nos hace que ya no exista una intimidad ni una vida privada. Y es mentira el hecho de que saber la ubicación no nos dice qué está haciendo la persona, porque si yo sé que está en un restaurante, pues seguramente está comiendo algo, si sé que está en la oficina, seguramente está trabajando, etc. Y por eso es que por saber los lugares que frecuenta se puede saber qué hace y se puede saber mucho más sobre su vida. ¿Y qué pasa entonces con esto? Ya no hay intimidad, etc. También pregunto, ¿qué pasa con esas desapariciones voluntarias? Cuando una persona simplemente quiere desaparecer del panorama, quiere cambiar de vida, quiere empezar desde cero, sin que esto sea ilegal ni nada, ¿qué vamos a hacer? También estaríamos coartando su privacidad, estaríamos coartando todo esto. Eso es muy complicado. Por eso mismo, como vuelven a ignorar, la persona escoge la propia empresa para que establezca sus limitaciones y por lo tanto puede establecer qué hacer o qué no hacer con su ubicación, y por esta misma razón también la empresa protege sus datos del gobierno mediante concesionarios para que no se... Gracias, muchas gracias. Nunca nos funciona el consejo ciudadano, eso queda claro. Además, se les dio sujetos a los que están sujetos a la corrupción. Y tenemos el ejemplo de Google y todo lo de empresas privadas que supuestamente protegen los propios usuarios y lo que hacen es vendérselos al Estado para publicar. Así que esto queda completamente ubicado. Segundo, la tecnología es para todos, esto también refuerza un punto arriba.
es susceptible de manipularse, susceptible de hackearse, es susceptible de cambiar la información que supuestamente provee el chip, haciéndolo ineficiente. Y ahora pasaría a puntos un poco más nuevos. Primero que hay mayores daños. Si se dan mal uso, se le pueden dar diferentes fines a la información que se provee mediante espionaje sin justificación, se conoce la vida y se puede incluso actuar en contra de las personas conociendo lo que hacen. También digamos en caso de estas dictaduras, pero también en caso en que caigan malas manos y se pueda, digamos, atacar a personas protegidas y refugiadas que lo que están buscando para proteger su vida es esconder su paradero. Entonces, si caen malas manos, las personas supuestamente tendrán la información de su paradero y podrían actuar en contra de estas personas protegidas y refugiadas. Esto no está bien. Además, se puede defender el comportamiento de los criminales, que lo que podrían hacer es empezar a matar a la gente de una vez en vez de desaparecerla para escapar a la supuesta eficiencia del chip, o también podrían mutilar para quitar el chip, simplemente sacar el chip, etcétera, y desplazar constantemente a las personas para que no se les pueda encontrar. Y por último, hay un incumplimiento del Estado porque el Estado, por el chip deja de cumplir sus funciones, creyendo que con el chip ya está haciendo suficiente cuando realmente el chip no es suficiente y no está logrando lo que se debe hacer. Entonces el Estado lo que hace es un incumplimiento de sus funciones, la policía se vuelve más perezosa, se vuelve menos eficaz, y hay un imaginario raro del sentimiento entonces que es el abortante, es el contrario. Y esto lo que hace es proteger a sus ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos el discurso de el extensionista de oposición. Ahora pasamos al último discurso de gobierno a cargo del látigo de gobierno, a su primera palabra. Perfecto, ¿todos me escuchan? Sí, yo escucho perfecto. Muy bien. Muy bien. Para hacer este látigo, primero tendremos que hacer una refutación a todas las afirmaciones que han presentado los tres oradores de parte del gobierno. Digo afirmaciones en virtud de que no encontramos un razonamiento que genere un nexo lógico para poderles llamar argumentos. Además, extenderemos en el sentido estricto por qué los argumentos presentados por la Cámara Alta son los argumentos más sólidos. Dicho esto, iniciamos. En lo que respecta a las refutaciones, la primera oradora da tres afirmaciones gratuitas que podrían entenderse como argumentos. El primero dice que van a generar más desapariciones, no que generan nexo lógico de tal manera que la implantación del chip meramente per se genere más desapariciones, sobre todo hablando de una posibilidad. Ahora, la segunda afirmación es que generaría un control autoritario del ciudadano. Esto queda claro desde la Cámara Alta, en virtud que desde la Cámara Alta se explicó el mecanismo con base en las empresas, con base en el Consejo Ciudadano, de tal manera que hay una relación tripartita para este mecanismo, de tal suerte que se imposibilita, o por lo menos, si bien es cierto, somos humanos y nada es imposible, por lo menos sí se posibilita de una manera muy pequeña el tema de la corrupción en este mecanismo. Sumado a ello, el tercera afirmación gratuita que nos presenta por parte de la primera oradora de la oposición es sobre la integridad y libertad del ser humano. Tanta libertad tiene el ser humano con esta implementación de chip que él decide en qué momento está encendido, salvo, porque es una reserva de caso, salvo que haya un proceso judicial en favor o en contra de la persona y que sea necesario. Esto es, la única forma que violen, entre comillas, la libertad del ciudadano es porque esté dentro de un proceso judicial y que necesitamos ubicar dónde está la persona. ¿Por qué? Porque está dentro de un proceso judicial. Sin embargo, dentro de ello, el ciudadano tiene la libertad de decir si está prendido o está apagado este chip. Es muy importante esto. Entonces, caídos los de la primera hora, nos vamos con el argumento o segundo argumento presentado por la segunda, donde nos mandaba que nos quiso generar nexo lógico que el tema del chip podría generar golpes de Estado. Es muy importante porque con esto cae desde el argumento que nosotros presentamos con el de desapariciones forzadas. ¿Esto qué quiere decir? Desde nuestro argumento de desapariciones forzadas vemos cómo pierde poder el gobierno a partir de este mecanismo, un mecanismo donde involucramos al privado, involucramos a la ciudadanía, involucramos al gobierno. Y esa pérdida de poder imposibilita los golpes de Estado. Además de que nunca nos generó un nexo lógico que posibilitara estos golpes de Estado, siendo que realmente quedamos con informaciones gratuitas. Pero me gustaría que me lo explicara ese punto, por favor, Chile. En realidad, el punto sobre el punto anterior. La pregunta es, ¿cómo te aseguras que el gobierno o las empresas privadas no van a encender tu chip sin tu consentimiento? Miren, la posibilidad existe en virtud de que somos humanos, eso nos queda perfectamente claro. No menos cierto es que como tenemos el Consejo Ciudadano que vigila y autoriza este tipo de situaciones, podemos determinar que en caso de que haya una acción ilegal, se puede trabajar en contra de ello. Queda claro que esta relación tripartita entre el privado, el gobierno y el ciudadano
posibilita esta situación, como lo decimos. No podemos garantizar el 100%, pero sí podemos garantizar que una vez que se realice este acto ilegal, se puede castigar en virtud de que se deja un antecedente de que se realizó este acto criminal. Al final del día, eso es lo verdaderamente importante. Obviamente las decisiones cuando caen al arbitrio de los humanos pueden suceder esto. Sin embargo, el que realiza esta situación le queda perfectamente claro que puede ser monitoreado de su acción. Ahora, dicho esto, nos vamos con la refutación de la afirmación por parte del tercer orador, del extensionista de la Cámara de Oposición. Dice que es una violación fragante a la impunidad. Señores, no puede ser una violación fragante a la impunidad cuando yo, ciudadano, tengo la total libertad de apagar el chip. Ahora nos decía una cosa muy curiosa. Es que saben, la gente, si saben que estoy en un restaurante, nomás seguro me estoy comiendo, no, pues también puedo estar ahí estacionado, puedo estar ahí trabajando. Al final no sabe qué acción estoy realizando porque no que tiene mi ubicación. Yo estoy en un mall, tanto puedo estar en el cine, tanto puedo estar de compras, como puedo estar trabajando, o puedo pasar por ahí. No podemos determinar este tipo de situaciones. Solamente se determina la ubicación en virtud de toda la serie de parámetros que presentamos en cámara. Y con el tema de las desapariciones forzadas, que dicho sea de paso, nos decía el extensionista que no tenía que ver el Estado en el caso de la omisión. A ver, Arturo, estamos hablando de la Corte Interamericana, estamos hablando de un caso en el que tuvo que ver el Estado. Tú, siendo abogado, sabes, cuando hablamos de Corte Interamericana, es porque tuvo que ver el Estado. Si no, pues llevaríamos el problema a una Corte Penal, desapariciones forzadas. Es ahí donde el Estado, de alguna manera, en una cuestión de Corte Internacional, la Corte Internacional posibilita esta situación de tal manera que el Estado se ve obligado a dar esa información. Y en países como los de nosotros, del tercer mundo, Colombia y México, son las capitales de las desapariciones forzadas, que imposibilita este tipo de situaciones. Esto va en contra, obviamente, de los regímenes autoritarios. Creo que esto queda generalmente generado bien en dentro de los Ahora, lo que respecta a lo que decimos en cámara, tanto la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad individual quedan establecidas de una manera más fuerte. Si bien es cierto, el tema del chip en sí mismo puede asustar a la gente, sobre todo en el tema de esta parte un poco utópica del libro de 1984, en todos nos vigilen. No, señores, por eso existe la libertad individual de la persona de decidir en qué momento poder saber nuestra ubicación. Ahora, en el tema de que te lo pueden extraer, pues sí, evidentemente, como también te puedes extraer un órgano, como te pueden extraer todo lo que tú quieras. Esa parte queda fuera de la propiedad humana, entendamos esa parte. No podemos generar un mecanismo de carácter perfecto. Es un mecanismo de carácter perfectible. Ustedes decían, es que luego lo van a hackear. Por favor, entonces no usemos computadoras porque nos las hackean. Tampoco necesitamos una mirada por parte del gobierno que en todo momento quiere saber lo que queremos hacer. Esto realmente es imposible. O dígame su punto, por favor, Chile. Esto realmente es imposible. O dígame su punto, por favor, Chile. Bueno, se habla de que este Consejo Ciudadano ayudaría a que no hubiera corrupción. Bueno, los estados se pueden corromper, los privados también se pueden corromper. ¿Qué nos garantiza que el Consejo Ciudadano no se corrompe? El ser humano se puede corromper, eso me queda perfectamente claro. Lo menos cierto es que con mecanismos efectivos la posibilidad de la corrupción se disminuye. Y es ahí donde tiene el valor el Consejo Ciudadano, a diferencia de cuando no existe un Consejo Ciudadano. Ahora, ¿qué hicimos en este discurso? Fortalecimos nuestra línea argumental. Sobre todo dimos el por qué la parte de la desaparición forzada es tan importante para erradicar un problema del tercer mundo como la desaparición forzada. Es aquí donde no se nos ha refutado, esperamos que el látigo lo hiciera de alguna manera con hechos lógicos y que tuvieran que ver con la realidad. Sumado a ello, refutamos todas las afirmaciones presentadas por la Cámara de Oposición, dejándolas en claro, afirmaciones de carácter gratuito que no generen hechos lógicos concluyentes a partir de razonamientos sólidos y específicos que tengan correlación con la realidad y sobre todo que queda muy importante. Si bien aceptamos los errores humanos, también hacemos ver que con el chip se posibilita una situación más favorable para el ciudadano y sobre todo una situación de seguridad y bienestar, que es lo que nos importa a nosotros como gobierno. Una situación de seguridad y bienestar, que es lo que nos importa a nosotros como gobierno. Muchas gracias. Ahora invitamos al último discurso de este debate. Invitamos al látigo de oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. ¿Me oyen? Aló. Ya voy. Sí, ¿Me oyen? sí. Ya voy. Bueno, ya voy. Listo. Ya voy. Listo. Como látigo de parte de la oposición, iniciaré por hacer una refutación. Como látigo de parte de la oposición, iniciaré por hacer unas refutaciones y luego por dar unos puntos de choque. Digamos, ciertas ideas que no quedaron muy claras desde el gobierno. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa con la idea de que la propia familia puede decidir si activar o no
el ¿Qué pasa mecanismo con por la otra idea de que persona? la Esto propia también familia es puede vulneración de decidir si intimidad. activar o no ¿Qué pasa el con los menores de mecanismo edad? por Nos otra dejaron persona? muy Esto claro también que es los vulneración de la padres intimidad. deciden si le ¿Qué ponen el pasa chip o con no los a los menores de niños edad? Nos menores, dejaron que son muy los padres claro los que que los verán si lo padres hacen o no. deciden si le Entonces, ¿qué ponen pasa? chip o no Primero a no los estamos niños poniendo menores. el chip a Que son todas los las padres los que personas verán si lo porque hacen o no. estamos dejando Entonces, por ¿qué fuera pasa? menores. Primero no Y estamos segundo, poniendo el estamos chip a todas olvidando las que en el personas, tercer porque mundo estamos muchos dejando de por los fuera menores. desaparecidos Y son segundo, menores de estamos edad. Por olvidando que en ejemplo, el en tercer mundo Colombia, que se reclutan muchos de los menores para los desaparecidos grupos son al menores margen de de la edad. ley para Por que hagan ejemplo, parte en de sus Colombia, que se grupos. reclutan Esto menores no para los quedó grupos al margen cubierto de la por ley parte para del que hagan gobierno. parte de sus Del grupos. mismo modo, Esto el no anterior quedó orador reconoce cubierto que por existe parte una del total gobierno. libertad de Del activar mismo el chip. modo, Y el no anterior solamente orador existe una total reconoce libertad que de existe activar el una chip, sino que total es libertad de posible activar que el chip. alguien se le Y no olvide solamente activar el existe chip una cuando va a total salir a libertad dar de un activar el chip, paseo sino al que es bosque, posible etcétera, que etcétera, a alguien pero se que le además olvide se les activar el chip olvida que cuando va para a salir a dar desastres un naturales y paseo al para ese bosque, tipo de eventos etcétera, ya etcétera, existen otros pero que además mecanismos. Ellos se les mismos olvida hablaron que del para desastres GPS. naturales Y y es para que ese tipo cuando de se va eventos un ya barco alta existen otros mar, por mecanismos. Ellos ejemplo, mismos el hablaron del barco tiene unos GPS. sistemas de Y es que ubicación para cuando que se va desde un barco tierra alta sepan mar, dónde está por y no ejemplo, es el necesario barco meterle tiene al unos capitán y a sistemas de cada ubicación para tripulante que desde chips para tierra que se sepan sepa y dónde se está. pueda Y no salvar, es por ejemplo, de necesario meterle perderse al en el mar. capitán a Lo cada mismo pasa tripulante con aviones, chips lo para mismo que se puede sepa pasar y en se reservas puedan salvar, por forestales, ejemplo, de etcétera, perderse en el etcétera, mar. etcétera. Lo mismo En ese pasa con sentido, aviones, lo no mismo nos puede están pasar en dando nada reservas nuevo forestales, y el etcétera, problema etcétera, mayor etcétera. en el En tercer ese mundo, que sentido, son no nos están desapariciones dando nada nuevo forzadas, que y no el problema solamente mayor en el tienen tercer al mundo, que son Estado a veces desapariciones como actor, sino también forzadas, a que no otros grupos al solamente margen de la ley, tienen al no nos dan una Estado a solución veces clara al como gobierno. actor, Y sino también a mientras acá otros grupos quiero al margen de la ley, volver a la no nos dan idea una de solución las clara al desapariciones gobierno. forzadas por Mientras parte del acá Estado. quiero Nunca negamos que volver a la puede idea el de Estado las intervenir desapariciones en estas forzadas por parte del desapariciones Estado. forzadas, Nunca pero negamos dejamos que muy en claro que no puede siempre el el Estado Estado es el que está intervenir detrás en de la estas desapariciones desaparición, forzadas. sino que Pero el dejamos Estado muy claro que puede no siempre el llegarse a Estado es el enterar que que está va a haber detrás una de la desaparición desaparición, o que el sino que el Estado Estado simplemente puede puede haber sido llegarse a enterar ineficiente en que la va a haber una protección y por desaparición, eso, por o que el Estado omisión, simplemente haberse puede dado haber la sido desaparición, ineficiente pero en no la quiere decir protección que el y Estado por eso, siempre por sepa omisión, dónde está haberse la dado la persona desaparición, sujeto pero de no quiere decir que el desaparición Estado siempre forzada. sepa Recibo el dónde punto está D la y TAN persona primero. sujeto de desaparición Justamente porque el Estado fue forzada. Recibe el ineficiente punto D y con TAN esto, primero. con el chip estamos logrando que la Justamente policía porque sea el más Estado fue eficiente para ineficiente encontrar a todos los con adultos esto, que usen con el esto. chip Y estamos no hablo de logrando los que la niños policía porque sea esa fue más eficiente argumentación para nueva que está encontrar a prohibida en todos los Suiza. adultos que usen esto. Y no hablo Qué de los pena, niños es porque esa fue solamente una argumentación nueva que está refutación que prohibida en demuestra Suiza. lo débil de su caso, lo de los Qué niños. pena, es solamente Y una respecto de refutación la que eficacia, demuestra ya lo hemos débil de demostrado su caso, de lo mil de los formas niños. que el chip Y no es eficaz, respecto y ustedes de no la han hecho sino eficacia que hemos reconocer que el chip demostrado se de mil sustrae, que formas el chip que se el puede chip apagar, no es que el eficaz chip se y puede ustedes no han prender hecho cuando sino quiera, que reconocer el que el chip chip puede se no utilizarse, sustrae, que el chip así se que puede no hay una apagar, eficacia. que el Y chip si se la puede policía ya prender es cuando quiera, ineficaz que el chip y puede no luego va a utilizarse, pasar a así que depender no de hay un una eficacia. instrumento Y si como la el policía chip, ya es que ineficaz también es y ineficaz, pues luego va a no pasar a encontramos depender de un dónde está la instrumento como el eficacia. chip, que Ahora pasar también es entonces a ineficaz, los pues puntos no de choque. encontramos El dónde primero es está la el de la eficacia. eficacia, que Ahora como pasar ya lo hemos entonces venido a los diciendo, en puntos el de choque. gobierno nos El presentaron una primero serie de es el de la contradicciones, eficacia, porque lo que hacen como ver ya lo como hemos si venido fuera diciendo, en completamente el gobierno eficaz, nos como si fuera a presentaron una serie de funcionar, como si contradicciones, pudiéramos porque lo saber hacen ver dónde va como a si estar fuera todo el mundo en completamente todo lugar, eficaz, como si pero fuera a empiezan funcionar, luego a como si decir, no, 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 pudiéramos es que la saber dónde medida va a no estar todo el implica que mundo en todo sepamos lugar, dónde está todo el pero mundo en todo empiezan luego lugar, a decir, y no no, no, implica no, que es vaya a que la haber un medida no control implica que excesivo de sepamos parte del dónde está Estado a todo el las mundo en todo personas. lugar, y no Pero entonces implica que luego vaya a haber un tratan de hacer ver control como si excesivo de parte todo del el tiempo Estado a las supiéramos dónde personas. están las Pero entonces personas luego para tratan de poder hacer ver tener como este si mecanismo como todo el eficaz. tiempo Luego supiéramos vienen y dónde nos están hablan las de la personas posibilidad no para solo de poder
poder tener este mecanismo como eficaz. Y ellos mismos hablan de la posibilidad no solo de extraerlo, sino también de activarlo y desactivarlo cuando se quiera. Así la que, dinámica en no ese permite que la sentido, persona como vaya a sabemos, activar su en las chip. No desapariciones es como que forzadas, alguien me va a hacer la esto, yo dinámica digo, no dame un permite que la momento, persona activa vaya a mi activar chip su chip. para que el No Estado es sepa como que dónde me alguien me va a encuentro hacer y esto, yo esta digo, desaparición dame un forzada sea momento, retirada. activo Eso mi no chip sucede. para Ese que es el el punto Estado de sepa Blade. dónde me encuentro y esta desaparición forzada sea Puede rápida. hacer Eso no cargo sucede. Ese es el de, punto de de Blade. activar el chip que solamente requeriría un Puede movimiento. O sea, hacer cargo creo que la posibilidad de que activar el chip que están diciendo solamente ustedes es requeriría un totalmente risible. movimiento. O sea, Ahora, me ¿crees que gustaría la que posibilidad Gerardo está, explique. No, que creo están que diciendo ya ustedes es está totalmente risible? el punto de Ahora, información lo me gustaría entendí. que Y el Gerardo problema es No, que en estas creo que ya desapariciones está forzadas, el lo punto, primero el que punto de hacen los información lo delincuentes entendí. es Y el problema privar es de que en movimiento estas a la persona, desapariciones forzadas, precisamente. lo primero que Atarle de hacen manos, los atarle delincuentes es es privar callarlo de para que movimiento a ni la siquiera persona, pueda gritar, así que precisamente. me está dando el Atarlo punto. de Lo manos, privan de atarlo movimiento, es no tiene cómo callarlo activar el para que chip. ni siquiera pueda ¿Qué gritar, les así hemos que me está demostrado de dando la el punto. posición? Lo privan de Que las movimiento dinámicas y no tienen de cómo las activar el chip. desapariciones forzadas ¿Qué no permiten debemos la demostrar de la activación. Que posición? segundo, Que están las dejando a dinámicas los menores por de las fuera, entonces no desapariciones están forzadas cumpliendo no con la permiten la moción que activación. habla de Que todas las segundo, están personas. dejando a los menores Tercero, por se fuera, puede entonces sacar no el están chip. cumpliendo con la Además, moción que habla de todas no las se hicieron personas. cargo del hecho de que Tercero, se haya puede gente que sacar no el quiera chip. ir a ponerse el Además, chip y que no recurra a las no empresas. se hicieron Los cargo del hecho de criminales que nunca haya van a gente ir que a no la quiera ir empresa a a decir, "Ay, ponerse por el favor, chip y que ponme no el chip recurra a para las que me ubique". empresas.
no se Los hicieron cargo de criminales esto nunca van a ir a la tampoco, y empresa a hablan decir, ay, por además favor, de pon la un chip libertad de para que activarlo me y evite. No desactivarlo se hicieron cargo de esto tampoco, y todo y ello. hablan Entonces, además y de la olvidan libertad de también las activarlo y fallas que puede haber, desactivarlo el hackeo, la y todo eso. manipulación, y por Entonces, esto es que olvidan nosotros también las hemos fallas que demostrado puede como haber, si el es hackeo, ineficaz. la Segundo manipulación, y punto, por los esto perjuicios es que versus los nosotros hemos beneficios nos demostrado muestran como si es supuestos ineficaz. beneficios. Segundo punto, el choque, Disminuye los la perjuicios versus desaparición, los se mejora beneficios la nos muestran salud, se mejora la supuestos calidad de beneficios. vida, hay confianza, se Disminuye la acaba el terrorismo, desaparición, se etcétera. mejora Esto la nunca fue salud, se demostrado, mejora fue la calidad de completamente vida, hay gratuito y confianza, va se acaba el terrorismo, etcétera. totalmente Esto nunca atado fue con la idea demostrado, de fue que no es eficaz. completamente Si no es gratuito eficaz, pues y no va va a servir para todo este tipo de cosas y totalmente ya atado demostramos con la como idea de la que no es mayoría de eficaz. casos Si de no es desastres eficaz, pues naturales no y va a ese ya servir existen para todo otros este tipo de mecanismos cosas y ya que no traen demostramos como estos en la problemas y mayoría que de se pueden casos ser de más desastres naturales eficaces. ya existen otros mecanismos Nosotros les que no hemos traen demostrado estos antes que problemas y que tienen sí pueden ser perjuicios como más por ejemplo el de eficaces. los Y costos para nosotros les mantener hemos este demostrado control, antes esta que tienen seguridad y para perjuicios como pagarle a por las ejemplo empresas el de los privadas, el Estado costos. tiene que Para desembolsar mantener este muchísimo control, dinero esta porque estamos seguridad y hablando para de pagar a las casi la empresas totalidad privadas, de el la Estado tiene que población tiene que desembolsar tener este chip, muchísimo dinero porque exceptuando estamos pues a hablando los de casi criminales la que no totalidad de quieren y a la los menores población que que debe el tener este gobierno dejó chip, por fuera. exceptuando pues a Además, los tenemos criminales el que no costo de una quieren y a los vulneración de menores que derechos el por gobierno dejó por manipulación fuera. de la información, por Además, mal uso de tenemos la el costo de información una vulneración de y por derechos, corrupción por del Estado, de las manipulación de la empresas e información, incluso por del mal propio uso de la ciudadano. información Tenemos el y abuso del por Estado que corrupción del puede Estado, de las llegar a empresas suceder e cuando incluso del haya Consejo golpes de Ciudadano. Estado y se tome Tenemos esta el abuso del información Estado que a puede favor de quien llegar toma a el poder suceder y lo que cuando son las haya dictaduras, golpes de Estado más y la se tome esta manipulación y el información hackeo y los a favor de problemas quien que toma el pueden poder y derivarse lo mismo las internacionalmente dictaduras, cuando un más la Estado le manipulación, reclame el al hackeo otro y una los vez la problemas que desaparición pueden privada derivarse traspase internacionalmente fronteras, cuando nunca se un hicieron Estado le cargo reclama al de esa otro duda que se una vez planteó la desde la desaparición oposición. privada Y el traspase tercer punto de fronteras. choque es el Nunca se hicieron cumplimiento del cargo rol del de Estado. esa duda que se Realmente el planteó desde la Estado, por oposición. poner un Y chip el así tercer que es punto de choque es el ineficiente, que lo cumplimiento que del rol hace es del volver Estado. a la policía Realmente el mucho Estado, más por poner ineficiente un de lo que chip es así ahora, que es cumple con su ineficiente, labor de que lo que proteger a hace la es volver a población. la No, policía todo es una mucho más pantalla, todo ineficiente de es lo que una es ahora, ilusión de cumple que con por su labor poner de un chip proteger a la se población. estaría No, cumpliendo todo con es la una función del pantalla, Estado, se todo es estaría una protegiendo a ilusión las de que por personas, se poner un estaría chip se evitando las estaría desapariciones. cumpliendo con la Y función esto del no es Estado, se cierto. El estaría Estado no protegiendo a cumple las su fin, personas, se estaría además porque evitando las vulnera derechos, desapariciones. no Y solamente esto porque no no es los cierto, el protege, sino Estado porque no vulnera los cumple su derechos de fin, la población. además porque Y por eso vulnera es que derechos, los no tres solamente puntos de porque no choque los se los lleva a protege, la sino porque oposición. vulnera los derechos de la Gracias. población, y por eso es que los 3 puntos de choque se los lleva a la oposición. Gracias. Bueno, agradecemos el discurso. Con esto damos por finalizado el debate. Entonces, si quieren, denme 10 minutos. Yo acá reviso mis apuntes y ya les digo la decisión y las posiciones. ¿Listo? Yo Entonces debo ya irme, los lo vuelvo a siento, llamar en 10 debo minutos salir para darles corriendo, las tengo un posiciones. almuerzo, Yo pero me fue un lo placer siento, debatir con debo salir todos, mucho corriendo, gusto en que la tengo un siguiente almuerzo, ronda pero y que fue tengan un un placer feliz día. debatir con todos, mucho gusto, muchos éxitos en las siguientes rondas y que tengan un feliz día.